Estimados estudiantes del módulo Empresarismo, continuamos con toda la temática propuesta para nuestra segunda semana de actividades, en la cual venimos hablando del concepto de las ideas de negocio y los elementos generadores de buenas ideas productivas. Y ya hemos hecho una labor importante de unas tres actividades que nos van a permitir identificar cuál podría ser la idea de negocio aplicada al sector farmacéutico que iremos a trabajar o a desarrollar dependiendo de las actividades que tenemos propuestas en nuestro módulo. Entonces, a partir de esta presentación, nosotros vamos a desarrollar o vamos a iniciar el concepto de nuestra segunda unidad de aprendizaje correspondiente a la oportunidad de negocio. Entonces, aquí vamos a ver cómo la idea de negocio que hemos identificado previamente la constituimos o la convertimos en una oportunidad de negocio. Antes de entrar en materia con los conceptos, con las definiciones relacionadas con el tema de oportunidad de negocio, primero, pues vamos a ver cuáles son los propósitos de formación de esta unidad de aprendizaje, los criterios de evaluación, como para tener presente qué es lo que se busca o cuál es el objetivo primordial de el estudio de esta unidad de aprendizaje número 2. Entonces, el propósito de la unidad de aprendizaje número 2 consiste en evaluar los diversos aspectos que hacen que una idea de negocio sea viable en el mercado. O sea, una primera viabilidad que nosotros vamos a analizar es cómo la idea de negocio tiene viabilidad o aceptación en el mercado. O sea, si es viable o no implementarse esta idea de negocio, llevarse a cabo desde la perspectiva del mercado. Segundo, estructurar las ideas de negocio como oportunidad de negocio. Nosotros vamos a ver unos conceptos muy importantes relacionados de cómo llevar de la idea a la oportunidad. Y para ello, pues hay una serie de elementos y de conceptos que nosotros los vamos a ir desarrollando en el transcurso de las demás presentaciones que ustedes van a observar a través de estos recursos. ¿Cuáles son los criterios de evaluación a tener en cuenta para el desarrollo de esta unidad de aprendizaje número 2? El primero, identificar las variables diferenciables de la idea en el mercado. Nosotros vimos en el módulo de mercado y venta de medicamentos y dispositivos médicos el concepto del valor diferenciador. ¿Cierto? Aparte del concepto del valor agregado. Lo mismo otro concepto que vimos fueron las ventajas comparativas y competitivas. Entonces, básicamente, las variables diferenciables se constituyen en las posibles ventajas competitivas que va a ofrecer nuestra idea de negocio, materializada en un producto o en un servicio. Identificar los valores agregados de la idea para el cliente potencial. Entonces aquí vamos a retomar esos conceptos que vimos en mercado y ventas con el tema del valor diferenciador, el valor agregado, todo esto, el valor percibido por el cliente, todos esos elementos que nosotros desarrollamos en ese módulo. Analiza el sector donde se desarrolla su idea de negocio. Entonces aquí vamos a retomar algunos de esos elementos que tal vez vimos en ese módulo con el concepto de la matriz FODA. ¿Cierto? La matriz FODA. La matriz FODA es una herramienta de diagnóstico que nos va a permitir identificar cómo se encuentra el sector o hacer un análisis del sector en términos de oportunidades y amenazas que se puedan presentar y que afectan o inciden directa e indirectamente en nuestra idea de negocio. Identificar las características fundamentales de las empresas líderes del mercado en la idea de negocio. Eso se llama análisis de la competencia o estudio de competidores. Entonces la idea es que nosotros identifiquemos cuáles podrían ser nuestros competidores directos e indirectos asociados con la idea de negocio que vamos a desarrollar. Describir las ventajas diferenciales del producto y o servicio, o sea, es decir, disgregar o detallar, en pocas palabras, cuáles son los valores agregados, ¿cierto? ¿Cuál es el valor agregado que tenemos frente al producto o servicio que estamos ofreciendo? O sea, ¿qué vamos a ofrecer diferente a nuestros competidores? Identificar el mercado de consumidores potenciales para la idea de negocio. También esto es algo, un concepto muy importante que debemos tener muy claro. ¿Cómo identificamos un mercado potencial? Y ustedes vieron todo el concepto de segmentación de mercado y vimos el concepto de segmento y nicho de mercado. Esos conceptos nos van a permitir perfilar cuáles son los consumidores potenciales de nuestra idea de negocio. Identificar las variables críticas del mercado meta de su idea de negocio. Entonces aquí es comprender el concepto del target, ese concepto que nosotros trabajamos muy bien
en mercadeo y venta de medicamentos y dispositivos médicos y que aquí obviamente lo vamos a perfilar a la idea que hemos seleccionado. Efectuar el cálculo del tamaño de mercado aplicando las técnicas existentes. Entonces aquí importante es cuantificar cuál sería ese mercado potencial que deseamos atender con nuestra idea de negocio materializada en un producto o en un servicio. Enunciar las características generales del producto y o servicio también es otro elemento muy importante. Ustedes lo vieron con las estrategias de producto, el famoso concepto del marketing mix que permite generar ventajas competitivas. Identifique las características generales del cliente de su idea de negocio. Entonces esto lo hacemos por intermedio de la segmentación de mercados. También otra herramienta importante, recordando los conceptos vistos en el módulo de mercado y venta de medicamentos, otro concepto importante para entender y generar, identificar, perdón, cuáles son las características generales de este cliente es a través de la investigación de mercados, que esa también ustedes la desarrollaron en este módulo. Identificar las variables críticas, competencia directa y sustituta de su idea de negocio. Entonces es el análisis de los competidores a tener en cuenta. Describir los requerimientos técnicos para desarrollar su idea de negocio. Entonces aquí ya vamos a empezar a analizar que no solamente desde el mercado se analiza la viabilidad de una idea de negocio, sino también desde los requerimientos técnicos en un componente de lo que vamos a ver como plan de negocios, que es donde se va a materializar la oportunidad de negocio hay en un componente que se denomina estudio técnico. Ahí nosotros vamos a determinar cuáles son los requerimientos técnicos para implementar esta idea de negocio. Identificar el equipo humano que requiere para desarrollar la idea de negocio. Aquí ya estamos hablando de otro componente dentro de ese plan de negocios o dentro del estudio de estas viabilidades, que es la viabilidad desde la perspectiva administrativa, en algo que vamos a denominar estudio administrativo. Entonces, esto también lo iremos a desarrollar en posteriores presentaciones. Identificar los factores económicos para valorar la idea de negocio. Aquí ya hablamos de otra viabilidad, ¿cierto? En la que estamos expresando en términos monetarios los ingresos, los costos, los gastos, la inversión, lo que se requiere para el montaje de nuestra idea de negocio. Y esta parte corresponde al estudio financiero. Entonces, ahí vamos a ver esos conceptos que obviamente los trabajaremos en posteriores presentaciones. Describa las variables críticas administrativas de la idea de negocio. También aquí se involucra un concepto desde lo legal o desde la viabilidad legal para el desarrollo de estas ideas de negocio. Muy bien, entonces vamos a analizar para esta sesión o para esta semana el concepto del entorno para validar la viabilidad de una idea de negocio. Entonces vamos a mirar cuáles son esas dimensiones que debemos tener presentes o esas preguntas que nos permitan reflexionar cuál sería o cómo podríamos validar de que nuestra idea de negocio identificada en nuestro barrio, en nuestra comunidad, en nuestro municipio, ¿cierto? Que ese fue el ejercicio que ustedes hicieron con las tres primeras actividades. Ahora vamos a analizar qué tan viable es esa idea desde las diferentes perspectivas del entorno que nos permiten probar si esta idea es viable desarrollarse en dicha comunidad, población, segmento o nicho de mercado. La primera pregunta para reflexionar es ¿qué productos o servicios piensa ofrecer? ¿Cierto? O sea, debemos tener muy claro que con la idea de negocio hay que tener previamente o claramente identificado cuáles son los productos o producto o servicios que deseamos ofrecer a esta población, comunidad, municipio, segmento o nicho de mercado. ¿Cierto? La primera pregunta es ¿qué productos o servicios vamos a ofrecer desde la idea de negocio? La segunda pregunta es ¿qué necesidades o problemas resuelven o satisfacen la idea de negocio? ¿Qué necesidades se satisfacen? Entonces, en este sentido, recordemos el concepto que vimos en nuestro módulo de mercado y venta de medicamentos y dispositivos médicos con la famosa pirámide de la jerarquía de las necesidades humanas de Abraham Maslow, donde tenemos las necesidades fisiológicas, que son las necesidades básicas, que corresponden a necesidades primarias. Ahí estamos hablando de alimento, agua, aire, dormir, vestuario. Después de estas necesidades se crea una jerarquía mayor con las necesidades de seguridad, por ejemplo, el empleo, la vivienda, la jubilación, las pensiones y demás.
Pero satisfechas estas dos necesidades se pueden crear otro tipo de necesidades un poco mayores, que son las de pertenencia. Por ejemplo, tener una pareja, pertenecer a un club, a una comunidad. Después o posteriormente tenemos estas necesidades que ya son de una jerarquía un poco mayor, que son las necesidades de la autoestima, que es donde vienen a satisfacerse con productos y servicios de lujo, o sea, bienes suntuarios. Entonces estamos hablando de perfumes, adornos, automóviles, etcétera, etcétera. Pero la jerarquía mayor de nuestras necesidades está en las necesidades del autodesarrollo o autorrealización del yo, que ahí estamos hablando de los valores, la educación, el deseo del triunfo, del éxito. Entonces, esta pirámide, estimados estudiantes, que la retomamos aquí en empresarismo, nos va a permitir comprender cuáles son realmente las necesidades o problemas que deseamos satisfacer o las famosas carencias de la cual hablábamos en una anterior presentación que deseamos solucionar o satisfacer en esta población, segmento, nicho de mercado. ¿Quiénes son los clientes y competidores potenciales? Esto también es importante para identificar cómo nuestra idea de negocio tiene una viabilidad y un impacto importante, va a generar un impacto importante en el mercado. ¿Cuál es el valor agregado que le vamos a ofrecer con el producto o el servicio a este cliente o consumidor potencial? Entonces, en ese sentido, entender el concepto de la diferenciación, el valor diferenciador, ¿cierto? Y algo también muy necesario es comprender el tema de las ventajas competitivas. ¿Cómo ofrecemos ventajas competitivas óptimas que permitan incrementar el valor percibido por el cliente? Quinto, ¿cuáles serán las fuentes de ingreso de la idea de negocio? Entonces, esto es importante definir cuál va a ser nuestra primera proyección en ventas que vamos a tener de este producto o servicio derivado de la idea de negocio. Entonces, también entender de dónde van a provenir nuestras ventas, nuestros ingresos operacionales y obviamente hacer como una especie de una primera proyección de esos ingresos que esperamos obtener con la venta del producto o servicio asociado a la idea de negocio. Importante también esta pregunta, ¿cuáles son los factores críticos de la idea de negocio? Y hablamos de 5 tipologías de factores. Los factores estratégicos que tienen que ver específicamente con el direccionamiento, tiene que ver con las metas, los objetivos, la misión, la visión, tiene que ver con las políticas, tiene que ver con lo que el empresario quiere que su organización sea a futuro o su idea de negocio convertir en empresa sea a futuro y también lo que él hace y se define como misión. Los factores culturales que también son importantes en cuanto al tema de comportamientos, estilos de vida, costumbres, todo eso también juega un papel importante en el entorno. Los factores tecnológicos también, todo el tema relacionado con innovación tecnológica aplicable al sector donde se desenvuelve esta nueva empresa, o sea, esta idea de negocio que ya se va a constituir en una nueva empresa. Los factores de procesos, aquí tenemos que ver con todo el tema relacionado con los procesos que se requieren para ofrecer este producto o este servicio innovador, materializando la idea de negocio y el talento humano. Importante los factores humanos que se constituyen en recursos clave estratégicos para llevar a cabo nuestra idea de negocio. Nuestra actividad 4 consiste que al visualizar las tres ideas que ya las reseñamos en la hojita de papel que ustedes desarrollaron previamente, ustedes van a dar respuesta a las siguientes preguntas. Estas son las preguntas que ustedes deben responder que corresponden al entorno para validar la viabilidad de la idea de negocio. Entonces ustedes muy juiciosamente espero que respondan estas preguntas que les hemos planteado para que ustedes le den perfil a las tres ideas de negocio que han identificado desde la actividad 3 que tuvimos lugar en la anterior presentación. Y después, como actividad 5, después de responder las preguntas anteriores, ahora ustedes van a seleccionar cada uno cuál es la idea de negocio que tiene mayor viabilidad para que lo constituyan como un negocio y específicamente para que desarrollemos el resto de actividades que tenemos propuestas en nuestro módulo. Estimados estudiantes, esperamos que juiciosamente desarrollen estas actividades, revisen el material complementario que publicaremos en los anuncios respectivos y desarrollemos estas actividades de manera óptima y eficiente. Hasta pronto.